Es muy importante que conozcas un poquito de la historia de lo que pretendes dedicarte y a lo que pretendes ser. Se dice que nosotros siempre estamos de pie de los grandes hombros de las personas que nos anteceden. Y en este caso, en el área de la barbería, no es la excepción. Tienes que conocer un poquito más a profundidad para que no te vayas a lo superficial. Así que espero que conocer un poquito el marco histórico de la barbería te amplíe el panorama y evidentemente te des cuenta que no solamente te vas a dedicar a cortar pelo, sino que realmente puedes impactar la historia misma de tu vida y, por qué no, de tu sociedad y evidentemente de tus seres queridos. De la barbería se tiene datado que desde hace 5000 años antes de Cristo ya la nobleza egipcia contaba con barberos. ¿Por qué? Porque se encontraron pequeños vestigios como conchas afiladas y herramientas para afeitar. He aquí donde se saca y se deduce que evidentemente el barbero no era para la prole, no era para la persona común, sino que estaba enfocado para las personas de la realeza y los nobles. Evidentemente, ¿qué quiere decir? Que el barbero era un lujo. Por allá ya del siglo V al siglo XIV, el barbero no solamente se dedicaba a cortar, y me refiero que estamos ubicados y datados en la Edad Media. Entonces el barbero se dedicaba también a realizar procedimientos de dentista y podía extraer piezas molares y dentales, y ocasionalmente también realizaba procesos que estaban enfocados al área médica, evidentemente de la época media, porque hay un proceso que se conoce como sangrías, y eran procesos donde te colocaban pequeños catéteres para hacer que comenzaras a sangrar, y evidentemente se tenía la creencia que con estos procesos tú comenzabas a mejorar la salud. Hoy en la realidad se sabe que esos tipos de procesos ya no se realizan, inclusive son nocivos para la salud. Vamos a brincar del siglo XIV al año 1096, donde en Francia ya se comienzan a organizar un poquito más los barberos y evidentemente los médicos y los dentistas. Es aquí donde se comienzan ya a fundar las organizaciones de barberos, cirujanos. Para el año de 1745, en Inglaterra se aprobó ya la ley donde se separaban los oficios. O sea, ya no teníamos el barbero y el dentista y el médico, sino que ya se comenzaron a institucionalizar de manera separada el barbero, el dentista y el médico. Con esto quiero resaltar y quiero que te des cuenta que el barbero estaba a la par de un médico y de un dentista. De ahí ya vamos a pasar para el año de 1893 con el autor Bas Müller, que fue el principal fundador de las escuelas de barbería en Chicago, en Estados Unidos. Él fue quien diseñó y quien recopiló en un libro o un manual todos los procesos de barbería. Inclusive ese libro y ese manual se sigue utilizando para que te puedas certificar en Estados Unidos y puedas conseguir tu licencia. ¿Qué quiere decir? Que la barbería cuenta con procesos y protocolos ya de bastante tiempo que se siguen combinando con herramientas modernas. Así que si tienes acceso a este manual y puedes conseguirlo, adelante, te invito a que lo adquieras y que sigas aprendiendo desde los orígenes y desde la raíz todos los procesos y protocolos de la barbería. Ya por el año de 1897 se aprueban las primeras legislaciones que permiten tener licencias de barberos. ¿Qué quiere decir? Que ya se comienza a institucionalizar de manera más seria todos los procesos. ¿Qué quiere decir? Que ya se empieza mucho a prestar atención en el proceso. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a enfermedades y estamos expuestos inclusive
a contagiar inclusive a demás clientes. Algo que puedo resaltar bastante es la época de COVID. A los barberos, a los estilistas y cualquier persona que se dedicaba a esta área, pues fue restringida en su servicio, a menos que ofreciera un servicio completamente inocuo y limpio en todos los procesos. Evidentemente en el curso vamos a ir mirando de qué se trata. Para 1957, pon mucha atención, para 1957 con el señor Edmonton Ruffler es quien diseñó y elaboró todas las técnicas de tijera que van enfocadas al diseño y la estructura y la arquitectura del trabajo de la tijera. De referencia te puedo datar, o para que tengas como una referencia histórica, la época de los Beatles. La época de los Beatles es más o menos la época donde se comienza a utilizar bastante técnica de tijera, y evidentemente quien no se actualizó, quien no comenzó a utilizar técnicas de tijera, comenzó a quedar rezagado. Así que hoy por hoy, en estos momentos, sobre tus hombros vas a cargar el legado de la barbería y te